¿Cómo me puedo dar cuenta yo así a nivel básico que estoy estresado? ¿Cómo eso me afecta? ¿Cómo eso puede empeorar mi diabetes? Fíjate que yo tengo un problema con los atracones y yo ya he hecho mi planificación de comida, ¿no? He comprado la comida, ¿no?, de esa semana. A lo mejor también sería importante poder pensar cómo me siento yo. O sea, cómo me siento yo justo antes de este atracón, ¿no? Tener ese momento de pausa, de reflexión, de plantearme ahora mismo qué estoy sintiendo. Sobre todo, lo que me gusta de cómo trabajáis vosotros es el tema de la flexibilidad, ¿no? De que no hay alimentos prohibidos, alimentos sanos, alimentos buenos y malos. Claro, al final no dan esa pausa inicial, no se dan cuenta de lo que les está pasando, se tragan esa emoción, no van más allá de al por qué hacen. Una de las características mentales que más veo que tienen en común las personas que tienen diabetes o que quieren perder peso o en definitiva que les sucede esta problemática es básicamente eso, quieren ser como los cuidadores de todo el mundo, pero eso le hace perder el foco de su propia salud. Bienvenidos a Sin Diabetes para Siempre. Hoy estoy con mi amigo y compañero Cristóbal Rodríguez. Hoy vamos a hablar sobre el estrés, la ansiedad, la depresión y todas estas patologías de salud mental, ¿no, Cristóbal? Que nos afectan a la diabetes y nos imposibilitan también el hecho de poder perder peso, ¿no? Si quieres, Cristóbal, para ir empezando, cuéntanos un poco quién eres tú, a qué te dedicas, cómo es un día a día de un psiquiatra. Cuéntanos un poco sobre esta especialidad tan poco conocida. Bueno, Víctor, lo primero agradecerte que me hayas invitado a este podcast. Y bueno, yo me llamo Cristóbal, soy psiquiatra, trabajo en una unidad de hospitalización. Ahora mismo trabajo en una unidad para pacientes que están en crisis. Son hospitalizaciones breves. Anteriormente he trabajado en consultas, también he trabajado con población infanto-juvenil. Y bueno, básicamente los psiquiatras lo que hacemos es ayudar a personas que están sufriendo. Más allá de etiquetas diagnósticas, ¿no?, que necesitamos ponerlas, porque al final trabajamos con diagnósticos, lo que hacemos es ayudar a personas que tienen un sufrimiento. Sufrimiento emocional, mental, o sea, o qué dirías que es el sufrimiento como tal, por bajarle un poco a tierra esa sensación. Bueno, esa pregunta es una pregunta ya muy existencial, ¿no? ¿Qué es el sufrimiento? Yo creo que el sufrimiento para cada persona puede ser una cosa. Es decir, a lo mejor tú no sufres por las mismas cosas que sufro yo. mm, Mi madre no sufre por las mismas cosas que puede sufrir la tuya. Y al final es ayudar a entender a esa persona por qué lo está pasando mal y que entienda que eso que le está haciendo sufrir no viene de la nada, ¿no?, sino que viene de algún lado, e intentar pensar juntos y construir de dónde viene eso y qué podemos hacer con eso en el futuro. Ujú. Yo sobre todo, Cristóbal, con las personas con diabetes que quieren perder peso, que son las personas con las que más trabajo y me relaciono en el día a día, veo siempre un patrón típico, ¿no? O bien tienen una vida con mucho estrés, poca organización, mucho caos. Tienen ansiedad, de hecho no es raro, luego lo hablaremos, el tema de los psicofármacos, que tengan un lorazepam, un alprazolam, un lesatin, un Valium, tengan en la receta electrónica, Ujú. o fluoxetina, o duloxetina, o cualquier otro antidepresivo, sertralina. Hablaremos también de eso, pero tú lo has comentado antes, no tanto como más sufrimiento, que es común a todas estas categorías diagnósticas, pero por hablar un poco sobre estrés, Cristóbal, si yo te digo, estoy estresado, tío, Cristóbal, ¿cómo me puedo dar cuenta yo así a nivel básico que estoy estresado? ¿Cómo eso me afecta? ¿Cómo eso puede empeorar mi diabetes? Si alguien te dice eso, estoy estresado, ¿qué le podemos decir más allá de estos 5 consejos para dejar de estar desestresado, ¿no? Que yo sé que tú no eres muy partidario de eso, pues cuéntanos un poco. Bueno, lo primero es que al final todos en mayor o menor medida estamos estresados. Yo creo que el estrés no tiene por qué ser algo de por sí negativo. Lo importante es tener un equilibrio óptimo de estrés que nos permita funcionar, ¿no?, en nuestro día a día. Hay mucha confusión con estos términos, Víctor, porque algunos hablan de estrés, otros hablan de ansiedad, es lo mismo, y muchas veces estos términos como que se superponen, es decir, Sí. que no hay un límite claro, ¿no?, entre el estrés y la ansiedad. Un poco por hacer una separación, el estrés vendría más por situaciones externas de mi día a día, ¿vale?
Por ejemplo, tengo que entregar mañana un proyecto y todavía no he empezado. Y luego además tengo que ir a recoger a un niño al colegio, tengo que llevar a mi suegra, ¿no? Que se ha puesto mala al médico, no me da tiempo. Es algo que tiene que ver con situaciones externas. Y la ansiedad tendría que ver algo más con conflictos que tienen más que ver con algo propio. Por ejemplo, estoy trabajando en la empresa de mi padre, ¿no? Soy mecánico, pero mi sueño es dedicarme al deporte y montar un gimnasio, ¿no? Y tengo un conflicto con eso, ¿no? ¿Qué hago? ¿Traiciono a mi padre? ¿Cumplo mi deseo, no? Y en esa situación, pues puede surgir un malestar, ¿no? Que nos definiremos como ansiedad. Luego todo esto al final tiene unos síntomas, se manifiesta en el cuerpo. Todo, ¿no? Me he escuchado las expresiones, se me aceleró el corazón, ¿no? O incluso me encima, ¿no? Y es que muchas veces la ansiedad, además de un estado subjetivo de nerviosismo, también puede verse en el cuerpo, ¿no? Con dolores de cabeza, puede verse también con eso, palpitaciones, sensación de tener la boca más seca, ¿no? Síntomas que son síntomas somáticos. Y además de otros síntomas como por ejemplo la dificultad para dormir, ¿no? Entonces es importante hacer una buena evaluación, ¿no? Diferenciar bien lo que es estrés, lo que es ansiedad y hasta qué punto eso es un problema, hasta qué punto eso necesita una intervención farmacológica. Es un tema que es complejo. Vamos a suponer el caso de, por continuar el ejemplo, de soy esa persona que, yo qué sé, que vivo estresado de la vida porque todo, o sea, todo está mal, me quejo de todo, eh, no me gusta mi trabajo, mis hijos sacan malas notas, estoy estresado todo el día, estoy hecho un cascarrabias. Esa típica persona que a lo mejor no tiene ataques de ansiedad como tal, se me acelera el corazón, sudo, palpito, tengo mareos, pierdo la conciencia y tengo esa sensación de me voy a morir inmediatamente. Esa persona estresada. ¿Eso cómo puedo dejar de estar así? ¿Cómo puedo dejar de sufrir en ese sentido? ¿Cómo lo abordas tú eso en el día a día? Eso, lo primero es diferenciar bien qué es una problemática de salud mental y qué no, ¿no? Pues, por ejemplo, si, como tú dices, ¿no? Yo tengo estos horarios, ¿no? En los que no paro, siento que voy como un pollo sin cabeza, ¿no? Pues quizás la solución no es tomar un fármaco, ¿no? O no es un poco explorar más allá, ¿no? De dónde puede venir esto, sino a lo mejor con un poco de organización un calendario, por ejemplo, ¿no? O un poco mm, saber delegar algunas tareas, pues con eso puede solucionarse. Pero habría que ver si detrás de eso podría haber algo más profundo. Por ejemplo, a lo mejor esto de querer ser el padre perfecto puede estar muy ligado a mi identidad como persona. Y si yo veo que necesito hacer todo esto porque si no, siento que no valgo. Podría ser. Entonces, es muy difícil dar unas recetas generales y dependerá pues, de cada persona específicamente y habría que bueno, hablar con él y sobre todo preguntarse esto de dónde viene. Ahora que acabas de mencionar esto, o sea, una de las características mentales que más veo que tienen en común las personas que tienen diabetes o que quieren perder peso o en definitiva que les sucede esta problemática es básicamente eso, quieren ser como los cuidadores de todo el mundo, pero eso le hace perder el foco de su propia salud. Te pongo un ejemplo muy peregrino. Tengo, por ejemplo, me acuerdo de una persona que está en mi programa, que el salto de poder bajar la glucosa, de poder controlar la diabetes a no controlarla, fue precisamente poder delegar la infinidad de tareas que tenía en su día a día de, por ejemplo, tengo que llevar al niño al colegio y ahora tengo que ir a hacer la compra y ahora tengo que ir a trabajar y ahora tengo que llevar, yo qué sé, el coche a que lo arreglen y un montón de tareas que se iba sumando ya sola. ¿Por qué? Por el hecho de, es que yo tengo que ser la persona que cuida de todo el mundo. Y eso tú lo ves con mucha frecuencia que nos puede generar ese estrés negativo. Con mucha frecuencia, Víctor. Y claro, el problema de cuando buscamos un consejo, una herramienta, ¿no? Muchos pacientes vienen y dicen, dame una herramienta, ¿no? Claro, la herramienta a lo mejor te puede servir a corto plazo, ¿no? Y puede ayudarte en ese momento inmediato. El problema es que el problema va a seguir estando de fondo. Y a lo mejor esto que ahora hemos solucionado, hemos puesto un parche, va a aparecer en otra área de tu vida. Entonces, para trabajar sobre eso, pues habría que hacer un trabajo psicoterapéutico pues, más a largo plazo, que es mucho más difícil, que es mucho más largo, por supuesto,
pero que va a obtener mejores resultados a largo plazo. O sea, básicamente, por bajar esto que has dicho a tierra, es como que yo me tengo que terminar de dar cuenta de que soy una persona muy controladora, que soy una persona que le gusta más cuidar a los demás que buscar tiempo para cuidar de sí mismo. Y por un poco lo que yo he entendido, tengo que llegar como a la profundidad de que es que mi vida está guiada por estos valores, ¿no? Ujú, Y eso, llegar a eso es ese trabajo psicoterapéutico profundo ujú, que tú estás comentando, ¿no? Porque ujú. yo lo observo que nosotros, por ejemplo, en el programa les proponemos a las personas que rellenen un calendario con sus actividades, o sea, que dejen de ir como esos pollos sin cabeza, ¿no? Mira, el lunes toca trabajar de esta hora, y a esta hora se corta. Ahora toca ir a llevar a los niños a no sé dónde, y a esta hora se corta. Ahora toca ocio, ahora toca entrenar, ahora toca dejar la comida lista de la semana. Eso como herramienta, ¿no? Que tú has dicho antes, la herramienta. Sí, la herramienta sirve, está claro que sirve, pero si tú en el fondo no llegas a cambiar esa identidad de persona que se cuida a sí misma, no estamos haciendo nada, estamos poniendo el parche. Por bajar un poco a tierra lo que tú has dicho, es un poco eso, ¿no? Ujú, claro, exactamente, Víctor. Y sobre todo que esa calendarización, ¿no? Eso que proponéis, que por supuesto ayudará a muchísimas personas, incluso puede ser que la mayoría sí, pero siempre hay algunos casos que a lo mejor eso incluso les puede generar incluso más ansiedad, ¿no? Incluso y el no poder cumplir eso, Claro, ¿no? Esa expectativa que tiene ese médico, que también figura de autoridad muchas veces, ¿no? Sobre mí, también puede estar causándome incluso más estrés, incluso que yo diga, mira, pues paso, ¿no? O 0 o 100, o lo hago perfecto o no lo hago, ¿no? Y así por lo menos no lo defraudo. claro, eso, claro, para eso también nosotros, por ejemplo, tenemos el lema de salirse del plan forma parte del plan. O sea, un valor que tú, por ejemplo, tienes que cambiar en ese sentido sería la necesidad de control por la flexibilidad, ¿no? Ujú, Si tú cambias ese valor, realmente tú vas a usar el calendario como herramienta para planificarte o el traqueo de hábitos, por ejemplo, lo vas a usar como una herramienta para ujú. tomar medidas, pero no te vas a identificar con la herramienta, es lo que tú nos estás queriendo decir, ¿no? Que las herramientas son las herramientas, pero que en el fondo ese trabajo psicoterapéutico de los valores es más importante. Un poco eso, ¿no? Sí, sí. El lema creo que es muy acertado, Víctor. Sí, sí, la verdad. Sobre todo, lo que me gusta de cómo trabajáis vosotros es el tema de la flexibilidad, ¿no? De que no hay alimentos prohibidos, alimentos sanos, alimentos buenos y malos, sino bueno, de que al final la vida es un espectro, Víctor. O sea, es muy difícil decir algo es bueno o algo es malo. Dependerá, ¿no? Dependerá de la persona, dependerá del contexto, dependerá de las vivencias, ¿no? De cada uno. Y creo que es importante eso, saber tener flexibilidad, ¿no? Y creo que esto hace un trabajo también muy importante con eso, que también una de las cosas que hacemos en terapia y algo que nosotros pensamos que la terapia está yendo bien, es cuando esa persona se muestra más flexible. Y fíjate lo que has dicho, el tema de la vida no es extremo, ni lo uno ni lo otro. O sea, estas personas también, pienso que uno de los focos principales de estrés que tienen en su vida es el pensamiento blanco-negro. Ujú, El o lo hago todo perfecto o nada vale. ujú, Si no he adelgazado 1 kilo o 2 esta semana, no vale. Todo por la borda. Si esta semana algo aparece que me hace incumplir un pequeño porcentaje, aunque sea del plan, o incluso un 40% del plan, el 60% restante no vale. Es como, ujú, o lo cumplo al 100% o no lo cumplo. O lo típico que dice la gente, o me pongo en serio o no empiezo. O ujú. sea, todo eso también lo ves tú muy frecuentemente. Eso es muy, muy frecuente. Y esto al final también esto ayuda a las personas, ¿no? También en un grado muy, muy patológico, ¿no? Pues todo lo ve blanco y negro, mi pareja no me llama y es malísima, mi jefe me ha dicho que he hecho este trabajo mal y es la peor persona del mundo, acabo de conocer a un amigo y ahora es maravilloso. En cierto modo, también nos ayuda también a pensar menos, ¿no? Y a tener que estar todo el rato cavilando, ¿no? Sobre si las situaciones diferentes que nos vamos encontrando en nuestro día a día nos perjudican o nos benefician. Es decir, que esto hasta cierto punto tiene un punto adaptativo, es un mecanismo de defensa, ¿no? Porque, claro, el problema es cuando esto lo llevamos a grados muy extremos, ¿no? Y esto se convierte en un problema. Sí, porque yo me pregunto, ¿esto, el tema de estrés de este tipo, lo llegáis a ver mucho los psiquiatras o eso se queda más como en el ámbito de la psicología o lo veis mucho cuando estáis tratando otra patología?
Nosotros el tema de la palabra estrés, por lo general solemos utilizarla bastante poco. Nosotros siempre cuando hablamos, principalmente, pues hablamos bien de, porque lo que acabamos viendo en la clínica, más en la consulta pública, son problemas de salud mental. Al final tenemos que entender que hay lamentablemente una epidemia, ¿no?, de salud mental en la población hoy en día y tenemos que centrarnos, ¿no?, en aquellas personas que tengan patologías pues, más graves. Entonces, los psiquiatras vemos de todo. Vemos problemas de depresión, problemas de ansiedad y luego también vemos pues, más graves, ¿no? Esquizofrenia, trastorno bipolar mm, y muchas otras, ¿no? Pero hay un espectro, ¿no?, desde patología más leve a patología más grave. ¿Y qué es lo que hace una patología leve y qué la hace grave? Porque claro, yo puedo estar, te voy a poner un extremo. Yo tengo pacientes que van por la vida escuchando voces, ¿vale? Pensando que lo están persiguiendo, pero hacen su vida con normalidad. Algunos tienen sus profesiones, algunos son profesores, incluso tienen una familia, y tienen eso ahí, pero bueno, hacen su vida con normalidad. Y no sé, cualquiera diría, ¿no?, que esa persona sería una persona muy grave. Pero realmente lo que hace que una persona esté grave es cómo funciona esa persona. Hasta qué punto eso afecta a su funcionamiento. Porque claro, si yo estoy tan deprimido que no puedo salir de mi cama y no puedo ir a trabajar y no puedo hacerme la comida, pues esa persona va a estar mucho más grave, ¿no?, que la persona que escucha voces pero que sigue haciendo su vida con normalidad, manteniendo relaciones. Entonces, tenemos que tener claro que eso, que cuando una patología es grave, cuando está afectando mi funcionamiento. Sí, eso es lo típico que hablamos siempre de salud mental. Lo grave es cuando ya afecta a las áreas de dominio importantes de la vida del sujeto, trabajo, relaciones, familia, pareja, Ujú. etcétera, ¿no? Y a raíz de esto te quería preguntar sobre esto. Hay muchas personas que dicen, bueno, y estoy estresado, doctor, ¿hay unas vitaminas para esto o qué puedo hacer? Si no hay ese paso a paso, o sea, ¿me puedo tomar algo? ¿Qué pastillas me puedo tomar? ¿Cómo llego a ese punto de me quiero quitar el estrés? Ujú, claro. Siempre buscamos soluciones lo más rápidas posibles, ¿no? Eh, Obviamente, pues mira, pues seguramente hay suplementos que ayuden. En salud mental, la evidencia, bueno, es limitada, aunque puede haber. Hay fármacos que, por supuesto, también ayudan, ¿no? Pero siempre tenemos que entender todo eso como algo a corto plazo, ¿no? Algo que nos puede ayudar en cierto momento, pero no puede ser la solución total a mis problemas. Es decir, tendré que atajar las verdaderas causas de por lo que yo estoy pasándolo mal, lo que es un trabajo complicado que nos hace enfrentarnos con nosotros mismos, mm, poner en cuestionamiento nuestros valores y que no es fácil. Pero bueno, al final, a largo plazo, es lo que termina haciendo mejores resultados. Sí, por ejemplo, yo veo mucha gente que quiere tomarse el magnesio para dormir porque me baja el estrés, me mejora la glucosa. Veo también gente que se quiere tomar la ashwagandha o la rodiola o la lavanda porque me baja los niveles de estrés, el cortisol, bla, 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 bla. Pero al final, o incluso gente que da un paso más allá, que ahora lo hablaremos cuando hablemos un poco más de la ansiedad, como las benzodiazepinas, por ejemplo. Pero, ¿qué puedo hacer yo, entonces, Cristóbal, para llegar a ese autoconocimiento? ¿Qué preguntas me puedo hacer para yo decir, vale, realmente, pues me pasa que soy un controlador? Pues realmente me pasa que me gusta ser el centro de atención y no me hacen caso. Pues realmente me pasa pues, otra cosa, que tengo este valor equivocado en la vida. ¿Cómo cambio yo eso, Cristóbal? Ujú. Otro problema, Víctor, es que vivimos en una sociedad que es tremendamente individualista. Entonces, muchas veces queremos resolver estos problemas por nosotros mismos. Queremos que nadie nos ayude, ¿no? Todo tiene que ser hacerlo solos y no es como un signo de debilidad. El problema es que nosotros aprendemos gracias al otro. Es decir, cuando nacemos, nosotros nos vamos desarrollando ¿cómo? Con la ayuda de nuestra madre, de nuestro padre, y siempre necesitamos un otro que nos ponga en cuestionamiento. Esto siempre se ha dado, ¿no? O sea, siempre cuando tenías un problema, pues antes se consultaba a tu abuelo, había redes vecinales, se hablaba con el vecino, los chicos no se quedaban en casa con el móvil jugando a la consola, sino que iban a la plaza, ¿no? Y hablaban sobre los problemas que tenían. Y en ese diálogo
se aprende mucho. Entonces, no podemos buscar una solución individualista a esto, sino que esto tiene mucho que ver con poder compartir esto con los demás. Y llegado a cierto punto, con un especialista, que los psiquiatras, bueno, psiquiatras y psicoterapeutas, perdón, que algunos no solamente, sabes que nos dedicamos al tema de pastillas, sino que también estamos formados en psicoterapia, lo que hacemos es eso, ayudar a la persona a que se haga las preguntas correctas. Ujú. Si pudiéramos decir, por ejemplo, yo qué sé, alguna pregunta que yo me pueda hacer hoy para decir, vale, ¿qué preguntas me podría hacer yo estando en casa escribiendo un cuaderno? Como haciendo, vamos a decir, journaling, por ejemplo. ¿Qué me puedo yo preguntar, por ejemplo? Ujú. Vale, vamos a aterrizarlo, por ejemplo, con un problema que es bastante común, que tú supongo que verás, que será el tema de los atracones, por ejemplo, ¿no? Venga. Gente que yo tengo un problema con los atracones y yo ya he hecho mi planificación de comida, ¿no? He comprado la comida, ¿no? De esa semana, la tengo toda preparada para no caer en tentaciones, ¿no? Por ejemplo. Mm, Tengo mi paso a paso, ¿no? De como a tal hora, como a la otra, eso lo tengo muy estructurado. A lo mejor también sería importante poder pensar cómo me siento yo. O sea, cómo me siento yo justo antes de este atracón, ¿no? Tener ese momento de pausa, de reflexión, de plantearme ahora mismo qué estoy sintiendo. Estoy sintiendo frustración, estoy cabreado con el mundo, me siento solo. ¿Cómo me estoy sintiendo? En el momento del atracón, ¿qué siento en ese momento? Satisfacción, siento euforia. ¿Y después? ¿Después cómo me siento? ¿Siento culpa? ¿Siento vergüenza? El poder contactar con las emociones es importante y el tema de, por ejemplo, llevar un diario emocional pues nos puede ayudar. Pero siempre teniendo en cuenta que al final la respuesta sería lo adecuado hacerlo con un especialista que nos pudiera un poco ayudando porque somos muy malos contándonos la verdad, Víctor. Sí, 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 totalmente. Pero aquí has dado un par de claves importantes. Sobre todo, por ejemplo, llevando al tema de, por ejemplo, con la comida. La gente que ayudamos nosotros tiene muchos problemas, sobre todo de ansiedad por la comida. Y el problema está precisamente es que no le ponen conciencia a ese problema. Ujú, Es decir, típica situación, Maripaki está por la tarde viendo la tele en su casa y de repente siente una sensación de nudo aquí, en mitad del pecho, o un nudo en el estómago, un bolo faríngeo, es como sentirse una bola aquí en mitad de la garganta. Sensación de estrés, de, pues, me siento mal. Eso la empuja a levantarse del sofá, ir a la cocina, abrir la puerta de la nevera y ve los bollos y se los come. ujú, ¿Y qué dice Maripaki en ese momento? Pues Maripaki pega los dos primeros bocados al bollo, pero el tercero ya no se da cuenta de lo que está haciendo. Está comiendo. Su cerebro ha desconectado, está totalmente out. ujú. Está comiendo, esto come, 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 come. Y cuando termina es cuando empieza a decirse, ¿qué he hecho? Y es cuando empieza, en lugar, lo que tú has dicho, pues ¿cómo me siento? Me siento mal, me Soy siento lo peor. fracasado, me siento Ujú, frustrado, me siento asquerosamente mal, soy un gordo de la peor especie, acabo de cometer este acto delictivo, por así ujú, decirlo. ujú. Entonces se sienten mal. Lo que, claro, al final no dan esa pausa inicial, no se dan cuenta de lo que les está pasando, se tragan esa emoción, no van más allá de al por qué hacen. Ujú. Claro, y voy más allá, porque, claro, no, lo he hecho porque tengo ansiedad, ¿vale? Pero ¿de dónde viene esa ansiedad? Es decir, es la misma ansiedad la del, como he dicho, la persona que se siente sola porque se acaba de divorciar, tenía su pareja y ahora se encuentra en casa por allí por la noche cuando siempre veía el Netflix con su pareja y ahora está allí sola y lo único que tiene es la comida un poco como acompañante. Es lo mismo que la persona que llega harta de trabajar, que le quería decirle cuatro cosas a su jefe y no se la dice, y por pagar esa rabia en vez contra su jefe, contra una persona con la que está muy enfadada, lo paga contra ella misma. Porque muchas veces en estos atracones también hay un componente mucho de autoagredirse uno mismo. Claro. Dependerá, ¿no? Por eso digo que dar una receta en concreto habría que ver
cada caso particular, porque al final somos personas cada uno con nuestra subjetividad y ir viendo. Pero sobre todo el mensaje es ese, que todos estos comportamientos al final tienen mucho que ver con nuestras emociones. Y al final lo que suelo recomendarle a las personas, aunque evidentemente hay que dar ese paso más allá de darse cuenta de por qué tú estás haciendo eso, es, yo veo clave el ejercicio que has dicho tú. Darte cuenta de que tu cuerpo te pide comida para aplacar la ansiedad. Pues muchas veces lo que les pregunto, digo, muchas veces no, tú no te has dado cuenta de que estás en la calle, te da la ansiedad, esas mismas sensaciones, y cuando no has comido porque no tienes comida a la mano, ¿se te pasa solo? Y dices, ah, mira, pues sí, se me pasa solo. Oye, ¿no te das cuenta de que si tú eres capaz de aguantar ese impulso 10-15 minutos se te iría solo y no pasaría absolutamente nada y no has tenido que pagarlo con comida? Y dices, hostia, pues no había caído yo en eso. Te tienes que dar esos 10-15 minutos al final de preguntarte si es necesario. Incluso, pues yo qué sé, te da la sensación, coge un lápiz y un papel y le pregunta, como dice Cristóbal, ¿cómo me siento? ¿Esto es necesario de hacerlo para calmar esta emoción? Y si en ese momento, pues, no has podido hacerlo, bueno, te invito a dar el siguiente paso, que es lo que ha dicho Cristóbal, de comer, venga. Imagínate, voy a dar un atracón de papas fritas. Me meto una papa frita en la boca, la saboreo, la paladeo y digo, esto está haciendo que realmente tú esto te lo estás preguntando mientras estás haciendo el atracón. Oye, ¿me está resultando apetecible esta papa frita? ¿Me está produciendo algún bienestar? ¿O más bien es una masa chiclosa que se me está pegando entre los dientes y ese sabor a sal que en verdad no está ni bueno? ¿No? Lo vas tramitando un poco así. Que no sea algo, lo que tú has dicho, que no sea algo inconsciente, sino que le pongamos conciencia al atracón. Y entonces ahí nos damos cuenta en ese momento de decir, tío, si es que en verdad lo que estoy haciendo es una tontería. Y luego nos retiramos el elemento reforzante, ¿cómo? Pues al final los hábitos se producen por señal, acción, recompensa. ¿Cómo nos quitamos la recompensa? Pues escribiendo luego, oye, ¿cómo me siento ahora después de lo que acabo de hacer? Pues mal, me siento relajado, me siento más satisfecho o no satisfecho, o creo que esto podría haberlo evitado si hubiera hecho tal. Pero si no reflexionamos, ¿cómo ves tú este ejercicio si a nivel usuario básico en casa, aunque sea? Eso que has dicho es interesante, Víctor. El tomar conciencia de lo que estamos haciendo. Esto, que ahora pues le ponemos nombre, ¿no? Esto es el mindful eating. No sé si has escuchado todo Sí, ese sí lo he término, escuchado. ¿no? Pues, bueno, al final es tomar conciencia, ¿no? De lo que hacemos en ese momento. Como tú dices, pararnos, ¿no? A saborear la comida, ¿no? A notar las texturas, por supuesto, sin pantallas delante. Mm, todo eso, pues obviamente, claro, nos ayuda. Y una cosa muy importante es el tema de tolerar las emociones, porque muchas veces queremos entender como que estas emociones negativas como que son algo malo, y realmente son parte de nuestra existencia como humanos. Es decir, querer vivir solamente estando contento o no, o en una constante fiesta, ¿no? Estado hipomaníaco continuo, pues al final estamos limitando mucho nuestra existencia, ¿no? La vida pues también tiene momentos tristes, la vida tiene muchos momentos de dolor, pero bueno, que también eso nos va forjando como personas. Entonces, creo que hacer un ejercicio también eso, de poder tolerar las emociones es muy importante. ¿Cuál es el problema? Claro, que no todo el mundo tiene las mismas capacidades para poder hacerlo, Víctor. Es decir, que muchas veces también culpar a la persona de que, oye, es que tú es que no controlas tus emociones. Bueno, habría que ver también, ¿no? Cada persona lo que le lleva a ello, ¿no? O lo que ha vivido, ¿no? En su vida y por qué esa persona tiene esa dificultad para poder manejar esas emociones. Pero sí que es verdad que tenemos una dificultad general para poder tolerar lo que son todo tipo de emociones. Es que eso es fundamental. O sea, es verdad que lo que tú has dicho, no todos partimos de la misma capacidad, pero al principio esas emociones al final son como un elefante en la cacharrería. Y tú eres como el dependiente que está en la cacharrería, que está casi montando más en pánico para decir, no, es que no puedes estar reventándome la cacharrería. Y entonces ahí se forma un lío entre tú y tu mente, porque es que nos identificamos con esa mente. Entonces, si yo me siento ansiedad, uy, malo, no puede ser, tengo que ir a comer, me tengo que quitar la ansiedad ya, no puedo parar ni 10 minutos a sentir el problema.
Y es problemático porque no tenemos nada de tolerancia a la frustración. Es decir, tú puedes entrenar tu mente. ¿Cómo puedes entrenar tu mente? Aguanta esos 10 minutos sin comer. Esa emoción no es mala. Yo siempre, incluso en la consulta, a la gente le digo, es que tienes que llegar a quererla. Tienes que llegar a abrazarla casi. Dejarte fundirte en ella. Aceptarla profundamente. No querer calmarla comiendo. Yo digo siempre que tenemos como la defensa y el portero. La defensa sería el hecho de aceptar y tolerar la emoción. Pero luego tenemos el portero, que es como el ejercicio que hemos estado explicando antes de saborear las papas fritas y hacerlo consciente. Si tú haces eso, al final va a pasar que vas a acabar comiendo menos. Si comes menos, vas a conseguir bajar de peso. Si bajas de peso, vas a controlar mejor la glucosa. Pero si no tenemos esa herramienta, esa primera línea defensiva y luego ese portero, y nos abandonamos simplemente al hecho de me da la emoción y ya como, estamos muy perdidos. Por lo tanto, y quiero abrir un melón, ¿qué opinas de esos libros de autoayuda? Bueno, un poco, ya hemos comentado, ¿no? Esto, ¿por qué hoy en día surgen los libros de autoayuda? Porque los libros de autoayuda no han surgido hoy. Los ayudas llevan existiendo de toda la vida. Hay libros que son de hace por lo menos 100 años. ¿Por qué ahora mismo hay un auge de los libros de autoayuda? Pues yo creo que tiene mucho que ver con esto que hablamos, ¿no? Del individualismo, ¿no? Del háztelo tú mismo, ¿no? Claro, todos estos libros, bueno, pues el problema es que al final acaban haciendo que el individuo sea como el culpable de lo que le pasa, ¿no? Esto que ahora vemos en las redes sociales, ¿no? Que parece que si no tienes un Lamborghini, si no tienes una empresa que está facturando millones, pues no eres nada en la vida, ¿no? Y bueno, dependerá un poco de muchas cuestiones, ¿no? Porque somos seres sociales al final. Es decir, nosotros estamos aquí en España, ahora mismo tenemos un contexto, ¿no? Que podemos decir que es privilegiado, pero hay muchas circunstancias, ¿no? Y entonces esos mensajes en personas que viven en otro tipo de entornos, con familias más disfuncionales, que no han tenido el apoyo de sus padres, por ejemplo, o que han vivido en unas condiciones muy precarias, siempre darles esos mensajes de culpabilizarles a ellos, ¿no? Puede ser incluso peligroso. Entonces yo creo que esos libros, bueno, pues como tú dices, hay personas que le ayudan, claro que sí. Bueno, pues hay personas que tienen unas condiciones que les propician que esos libros les sirvan, pero otros no, otros libros les hacen sentirse pues fatal. Entonces, bueno, yo creo que se aprende mucho más leyendo buena literatura que leyendo la autoayuda. Ujú. ¿Cuál sería la buena literatura, bajo tu punto de vista? ¿O qué crees tú que nos puede ayudar? Que creo que ya sé lo que va a decir, pero... Sí, la buena literatura. La buena literatura son libros en los que podamos comprender la existencia del ser humano, ¿no? Libros en los que podamos ver personajes, ¿no? Que se debaten con conflictos, ¿no? De qué es lo que quieren, qué es lo que no quieren, ¿no? Yo, vamos, personalmente, pues, puedo recomendarte muchísimos autores, pues Dostoyevsky, por ejemplo, me parece una maravilla la profundidad que aporta a los personajes, Albert Camus, otro autor que a mí también me encanta. Sobre todo eso, yo creo que a través de poder identificarnos con personajes podemos identificarnos con problemas que también nosotros tenemos, ¿no? Y ver que la vida no siempre es blanco o negro, sino que somos un seres muy complejos que nos mueven muchas emociones y que nuestra vida nos ha condicionado a ser quienes somos. Y al final, yo lo más he aprendido ha sido leyendo ese tipo de libros. Ujú. ¿Y qué te parece, también como psiquiatra, esta nueva corriente del, vamos a llamarla, neoestoicismo que hay a día de hoy? ¿Qué opinas? ¿Parece algo positivo que aporta valor? ¿Crees que se está pasando de rosca el movimiento? ¿Qué opinas como psiquiatra? Sí, sí. Esto es como todo, ¿no? Siempre buscamos, ¿es bueno o es malo? Pues yo soy un poco aburrido y te voy a decir cosas buenas y cosas malas. Porque al final creo que, bueno, el estoicismo pues puede tener también su utilidad. Es decir, creo que, ¿qué es lo que propone el estoicismo? Mm, Fomentar esas capacidades yoicas, ¿no? Esa capacidad de que yo puedo decidir un poco sobre mis acciones, ¿no? Que no solamente es el destino lo que nos va llevando a las cosas que nos pasan, sino que yo también tengo una cierta capacidad de decisión.
el poder también tolerar las emociones, es otra de las cosas, ¿no? También Claro. de las que habla el estoicismo. El estoicismo ha influido mucho en la psicología moderna y tiene puntos muy positivos. Mm, ¿Cuáles son los puntos negativos que yo veo del estoicismo? Que a veces podemos caer en una excesiva racionalización. Es decir, querer pensar que las personas solamente nos movemos por un tema racional. Es decir, y que la solución pueda ser suprimir las emociones o reprimirlas, que al final es como guardarlas debajo de la alfombra. Pero van a seguir estando ahí y en algún otro momento van a acabar apareciendo. También tiene mucho que ver también con lo que hemos hablado, ¿no? De las herramientas, ¿no? De que buscamos, a lo mejor algunas técnicas, ¿no? Del estoicismo nos pueden ayudar como una solución rápida en ese momento, pero que a lo mejor para tener un cambio más a largo plazo habría que ir un poquito más allá. Y lo mismo, ¿no? También creo que también dentro del estoicismo hay una corriente, algunos, ¿no? Que hablan mucho del desapego, ¿no? De no tener que apegarnos con ciertas cosas o con ciertas personas, ¿no? Y al final somos seres que nos movemos en la intersubjetividad, es decir, nos movemos en lo que nos va pasando en las relaciones con las otras personas. Y querer negar eso es como una forma de defendernos, ¿no? De que esa persona nos pueda rechazar, nos pueda abandonar. Pero a lo mejor lo que tenemos que hacer es aceptar que eso puede pasar y tolerar eso, ¿no? Porque de verdad que estar con otras personas al final lo que acaba haciendo es que nos acaba enriqueciendo. Lo que estamos haciendo tú y yo ahora mismo, ¿no? Nos enriquece. Claro, sí, sí. Y al final yo pienso que a mí personalmente el estoicismo es una filosofía que me ha ayudado mucho, sobre todo lo que tú has dicho de tolerar las emociones, aunque pienso que también busca ese paso más allá de cambio de valores. Pero claro, si tú al final, pues como todo, si te lleva una filosofía al extremo y tomas palabra por palabra todo lo que dicen los libros de Séneca, pues Mm, Séneca creía en el esclavismo y el machismo, ¿sabes? mm, Entonces tenemos que poner las cosas en el contexto del siglo XXI en el que vivimos también. mm, mm, Y yo, por decir un poco más sobre el tema de la autoayuda, el neoestoicismo y tal, yo creo que hay cosas que aportan valor mm, mm, siempre y cuando no caigamos otra vez en la rigidez, en la rigidez de como esto lo dice este libro, si no lo hago así ya está mal hecho y ya soy un vago y un perezoso y no valgo para nada. mm, ¿No? mm, Y yo al final pienso que la madurez de las personas está en elegir sus buenos valores que ellos quieren tener y que no te los imponga al final un libro, sino que tú tienes que tener un pensamiento crítico al final, lo que se suele decir. Mira, pues me leo este libro, esto me sirve, esto no me sirve. He aplicado esta técnica de psicoterapia, esta me sirve, esta no me sirve. Pero tener esa capacidad de razonamiento y de discernimiento. mm, mm. Si no, al final somos niños chicos infantiles en busca de la píldora mágica, que es lo que vemos todo el rato. Y Mm. hablando de píldoras, eso es lo siguiente que te quería preguntar. ¿Cuándo es buen momento de que un psiquiatra me recete una píldora? Mm, Ahora profundizamos en la medicación, pero me he quedado pensando en una cosa que comentabas, ¿no? Esto de, es verdad que hay personas que con el tema del estoicismo se identifican hasta un punto, ¿no? Que hacen de su identidad, ¿no? El tema, este tema, ¿no? Y esto también tiene mucho que ver con la crisis de identidad, ¿no? En la que estamos sumergidos hoy en día, o que faltan tantas referencias, tantos valores, ¿no? Que las personas no saben muy bien ya ni por lo que se lo están guiando y parece que necesitamos como unos valores que nos vengan impuestos, ¿no? También. Esto pasa, por ejemplo, cuando somos adolescentes, ¿no? Que todos al final hemos pertenecido a una tribu urbana, ¿no? Pues en ese momento de cambio, ¿no? De paso de la niña a la adolescencia, pues hacerme gótico, hacerme rapero, hacerme tal, pues me puede ayudar mucho, ¿no? Y hay muchas personas que con el tema este del estoicismo encuentran un poco lo mismo, ¿no? De yo estoy un poco perdido en la vida, no sé qué hago, pues ahora soy estoico, pero es que no voy a ser estoico. No, no, voy a ser el más estoico de los estoicos. Es decir, y todo lo que yo haga va a ser porque lo ha dicho Marco Aurelio, porque lo ha dicho Epicteto en el libro. Bueno, vamos a ver, ¿no? Porque a lo mejor habrá que cuestionarse que hay cosas como dices que son positivas, que son negativas, ¿no? El tema de la flexibilidad. Y volviendo, me habías preguntado por el tema de las... ¿Cuándo es un buen momento de que si yo me veo en una situación que estoy mal, que estoy estresado, que tengo ansiedad, que no me veo, o sea, yo he admitido ya, hemos dado ese paso de
Tío, Cristóbal, yo ya no puedo por mi cuenta. He leído todos los libros de estoicismo, me he leído toda la sección de autoayuda y cosmología de la librería. No puedo solo, Cristóbal. He hecho todas las meditaciones, he hecho todo. ¿Me puedes recetar una pastilla? Sí, no, bueno, malo. Mm, habría que pensar, bueno, nosotros siempre tenemos como primera opción, incluso los psiquiatras, que toda la gente no lo sabe, la gente se cree que la gente que va al psiquiatra y tienes que salir 100% con una pastilla, más eso se escucha, ¿no? Ir al psiquiatra y sale con 3 pastillas, ¿no? Me la ha mandado el doctor. Nosotros antes de recetar pensamos muy bien si recetar o no recetar. Es decir, cuando ponemos un fármaco es porque pensamos que hay una indicación para ese fármaco. Siempre nosotros vemos como primera línea de tratamiento la psicoterapia. Eso incluso el psiquiatra se deriva a psicología, incluso como te he dicho, unos psiquiatras tenemos formación en psicoterapia. ¿Cuándo haría falta un antidepresivo o un ansiolítico? Pues podría ser, por ejemplo, cuando una persona se encuentra en estos primeros momentos, ¿no? De tanta angustia, ¿no? O de tanta ansiedad, en las que es imposible pensar, ¿no? Imposible hacer un trabajo de reflexión psicoterapéutica si estoy que se me va a salir el corazón todo 24 horas al día, que teniendo unas crisis de ansiedad tremendas, que no puedo salir de mi casa. Pues a lo mejor sí necesito, ¿no? Tener una medicación un poquito para que me ayude a dar esos primeros pasos, ¿no? A salir de ahí. O incluso también una depresión, ¿no? Me encuentro totalmente desmotivado, no tengo ganas de nada, no tengo ganas de salir de la cama. A lo mejor un antidepresivo puede ayudarnos un poquito a regular un poquito los neurotransmisores y dar esos primeros pasos para empezar a trabajar más cosas. Depende un poco de la gravedad, ¿no? Y hasta qué punto nos está afectando y hasta qué punto la persona también está dispuesta a hacer ese trabajo, porque hay muchos pacientes que no están dispuestos a hacer ese trabajo y bueno, que no tienen tampoco las capacidades como para hacer un trabajo mucho más profundo. Entonces, hay que barajar, ¿no? Que distintas situaciones, pero no es llegamos y te mando un fármaco y está la solución. Claro, o sea, lo que quiere decir un poco es que dependiendo un poco de la situación en la que se encuentre mi vida, imagínate, volviendo a hablar de la persona que está estresada porque no llego a todo, no soy capaz de delegar y mi vida es un desastre porque voy como pollo sin cabeza en la vida. Entonces esa persona, como tú bien has dicho, empezaríamos por la psicoterapia, ¿no? Esa persona, ¿cuándo crees tú que se puede beneficiar, por ejemplo, de un antidepresivo en un momento actual? ¿Que tiene que estar ya encamado por la depresión o dónde está el punto? Ujú. Pues muchas veces he visto no hay un punto claro, es decir, esto es un espectro. Es Sí. decir, dentro del espectro yo puedo estar o muy poco deprimido, o puedo estar muy deprimido con ideas de hacerme daño, con una incapacidad total, habiendo dejado el trabajo, mm, estando una tristeza profunda. Hay un espectro aquí, ¿no? Entonces hay casos que lo tenemos muy claro. Este caso lo tenemos clarísimo. Que habría que ponerse, yo creo que además que está demostrado, ¿no? Que las depresiones graves, los antidepresivos ayudan. En este caso, pues yo no lo pondría. En estos casos que quedan en medio, habría que ver, ¿no? Dependiendo un poquito del caso. Una cosa importante antes de seguir es, ¿cómo sé yo que estoy deprimido? O sea, esa es una pregunta importante. Eso es una buena pregunta, Víctor, porque todo el mundo habla de depresión, pero realmente la gente, por lo general, no sabe muy bien qué está deprimido y confunde mucho depresión, tristeza, O estrés también. estrés. Muchas veces. Tenemos que tener claro que la depresión al final es un síntoma. La depresión para los psiquiatras es como la fiebre para los médicos. Hay muchos problemas de salud mental que nos pueden llevar a tener depresión, ¿vale? Desde trastorno ansioso depresivo hasta una depresión psicótica. Es decir, y hay también una amalgama, ¿no? Pues hablar de depresión es como hablar de la punta de iceberg, ¿no? Habría que ver un poco también pues, de dónde viene esta depresión. Pero ¿qué síntomas me puedo notar si yo estoy deprimido? O mi familiar está deprimido. Sentirme muy triste, eso es una de ellas. Pero también muchas depresiones no se manifiestan con un sentimiento de tristeza, sino más con una irritabilidad continua a lo largo del día, ¿no? Y a lo largo de, sobre todo, a lo largo de semanas, de meses, ¿no? Es algo que tiene una continuidad en el tiempo. El no tener ganas de hacer cosas, el que ya no disfruto de las cosas que antes disfrutaba, mm, problemas también para dormir. Todo eso son indicativos de que podemos estar con una depresión. Ujú.
Vale, que será más o menos grave en función de cómo mi vida se vea incapacitada en las áreas vitales clave que hemos estado Ujú, hablando antes, ¿no? ujú, Entonces imagínate que me encuentro en esa situación, voy al psiquiatra y te digo, bueno, Cristóbal, me noto así. ¿Qué puede pasarme si me pongo un antidepresivo? ¿Eso es para siempre? ¿No es para siempre? ¿Puede pasar algo malo? Yo es que he escuchado a una persona que se lo tomó y de repente se quedó, uff, ujú, ¿qué le pasa a esa persona? ujú. Eso también es muy típico, ¿no? Que me han mandado drogas, ¿no? Es decir, al final todos los fármacos en mayor medida son drogas, ¿no? Al final el término drugs es un término, ¿no? Que en inglés los fármacos, la palabra es la misma. Mm, Respecto a los antidepresivos, tenemos que tener claro, bueno, todas las medicaciones que utilizamos, ¿vale? Son medicaciones seguras, pero los antidepresivos aún más, ¿vale? Más todavía. Es decir, dentro de antidepresivos hay muchas familias de antidepresivos, ¿no? Según las vías de neurotransmisores que se vean, ¿no? Que se vean implicadas. Si quieres, luego podemos hablar un poquito más sobre eso. Los que más comúnmente se utilizan así de primera línea son los ISRS, ¿vale? Aquí encontraríamos fluoxetina, que es un fármaco que es muy común, ¿no? También se utiliza para el tema de... Sí, se lo ponemos muchísimo a la gente que, sobre todo que dice que tiene ansiedad por la comida. Si quieres nos explica un poco el Ajá, mecanismo. ajá. Fluoxetina, paroxetina, citalopram, sertralina, eso digamos que serían lo más frecuentes. Son fármacos que son muy, muy seguros, ¿vale? ¿Qué problemas puede aparecer al principio? Un poquito de malestar digestivo. Hay personas que a lo mejor les puede incluso excitar un poquito más, ¿vale? Pero bueno, por eso se empiezan con una dosis bajita, ¿vale? Se van subiendo progresivamente y viendo tolerancia. Y son fármacos que, bueno, que son, como te digo, fármacos muy estudiados, que llevan mucho tiempo poniéndose y que tienen toda seguridad. Sí, y mucha gente pregunta, pero ¿y si me lo tomo ya soy dependiente de eso o no? Ujú. Los antidepresivos como tal no causan dependencia, ¿vale? Eso sí, por ejemplo, las benzodiazepinas, por el mecanismo que tienen, sí que pueden producir esta dependencia a largo plazo. Que eso también podemos hablarlo porque es otro melón, ¿no? La epidemia, ¿no? De benzodiazepinas, ¿no? Que tenemos, ¿no? Y como España es uno de los países en los que más benzodiazepinas se consumen. Los antidepresivos, como tal, nos generan un mecanismo de dependencia, ¿vale? Lo que puede ocurrir es que al quitarlos de golpe puede haber un síndrome de discontinuación. Por eso cuando se quiten hay que quitarlos poquito a poco, ¿vale? Con una indicación de un especialista, ¿vale? Para evitar este síndrome de retirada. Ujú. Vale, y tú has visto mucha gente que se lo pone y de momento, bueno, no es inmediato, pero imagínate, a las 2, 3 semanas empiezan ya a mejorar un poco. ¿Cómo eso le puede ayudar a una persona a salir del pozo en el que está? Ya sea que tenga diabetes, tenga obesidad y quiera empezar a dar ese primer paso para salir. ¿Cómo le puede beneficiar a esta persona el hecho de tomarse este antidepresivo, al menos en su punto inicial? ¿Qué mejora se puede esperar? Ujú. Vale. Esto hay una respuesta que depende de la persona, ¿no? Hay personas que responden muy bien a los antidepresivos, otros que no responden. Por lo regla general, como te digo, a no ser que estemos hablando de depresiones muy graves, no podemos tampoco confiar únicamente en que sea el antidepresivo la solución a todo y decir, me tomo antidepresivo y ya está. Sino que, bueno, esto hay que acompañarlo, ¿no? O como hemos dicho, ¿no? Bien de psicoterapia, ¿no? También como tú dices, ¿no? De otras técnicas, ¿no? Activación conductual, un poco. Hay muchas estrategias. Mm, y bueno, la respuesta depende. Le toman antidepresivos, no actúan en el momento, es decir, no son la pastilla de la felicidad, Víctor, porque muchos Sí, sí. pacientes dicen, yo tomo el omeprazol, el de la tensión, el del azúcar y el de la felicidad. No, no, una medicación de la felicidad. ¿Qué hace el antidepresivo? Bueno, pues ayudarnos que las emociones no nos afecten un poco menos, es decir, no es que nos van a poner contentos, pero sí que a lo mejor porque esta tristeza pues que todo nos dé un poquito más igual, ¿no? También regular un poco el tema del apetito, regular el tema del sueño, ¿no? Que todo esto es lo que se encarga la serotonina. En el caso que pongamos un SRS, estoy hablando. Y en eso nos puede ayudar y eso puede hacer que demos esos primeros pasos para poder empezar a salir de esta depresión. De hecho, ahora que hablas del sueño, mucho, si lo escuché Jordan Peterson, que habla de que cuando se ve con un paciente con depresión, lo primero que hace es regular el horario del sueño. O algo Ujú, así, como que lo veía como, tiene sentido que sea como
fundamental para poder recalibrarle esa red neuronal y que su cerebro le predisponga más a pensar coherentemente, ¿no? Hay mucha... ¿Mejoran mucho el sueño estos fármacos o es más un estado emocional que eso luego te permite dormir mejor? Ya estos medicamentos de por sí que tienen un efecto que ayudan, ¿no?, a regular todo el tema de los biorritmos, pero hay algunos que encima tienen un potencial hipnótico, es decir, son medicaciones que ayudan a dormir. Entonces, algunos antidepresivos incluso se ponen por la noche y ayudan a descansar. Esto se ve, por ejemplo, con el tema de la ansiedad se ve mucho, ¿no? Que es que un estado en el que yo estoy nervioso durante todo el día, ¿no? No duermo, como no duermo estoy peor por la mañana, estoy más irritable, estoy más nervioso, como eso no duermo y entro en un círculo vicioso, ¿no? Que muchas veces, arreglando el sueño, cortándonos por ahí, rompiendo este círculo vicioso, podemos empezar ya a dar esos primeros pasos hacia a una recuperación. Yo también veo mucho personas que a lo mejor estos antidepresivos los pueden llevar tomando años y años y años. Es verdad lo que tú dices, que como tal no pasa nada, pero sí que veo como ese estancamiento emocional en una situación de que no terminan de salir bien, supongo, ahora me lo dirás tú un poco, que es porque no terminan de darse los siguientes pasos que se tienen que dar, que ese cambio de esa adquisición de valores de vida, a aprender a comer, a hacer ejercicio, ese cambio de hábitos de general que se tiene que dar, porque si no es que al final siempre vamos a estar dependientes de esa pastilla. ¿Cómo dirías tú que desde importante, del 1 al 10, no solamente esa medicación que nos puede ayudar a salir de ese pozo, luego tenemos que ver lo que tenemos que hacer fuera del pozo? ¿Qué tiene que hacer una persona luego fuera de ese pozo? Guiada, tutelada, evidentemente. Esto también, soy un poco pesado, pero depende mucho, ¿no?, de la persona. Sobre todo, diría una mayoría de personas con depresión, esto tiene mucho que ver con pérdidas. Es decir, con pérdidas que muchas veces las pérdidas no solamente es la muerte de un familiar, que puede ocurrir también, pero pérdidas de muchas cosas, ¿no? Pérdidas, por ejemplo, de que yo ya tengo una edad, ¿no?, en la que siempre he sido cuidadora de mi hijo y ahora mis hijos se han ido de casa, se han independizado y ahora yo me veo sola en casa. Tiene esa pérdida, ¿no? Que realmente tus hijos siguen estando ahí, pero es una pérdida simbólica, ¿no?, de dónde están tus hijos, ¿no? Por ejemplo, voy perdiendo también la juventud, ¿no? Me voy dando cuenta de que cada vez estoy más mayor, me veo al espejo, me veo estas arrugas, ¿no? Toda esta que se habla, ¿no?, esta crisis, ¿no?, de los 50, de los 40, ¿no? Muchos tienen mucho que ver con esto, ¿no? Mm, Hay un ideal, ¿no?, que yo puedo tener, ¿no?, de lo que yo pensaba que iba a ser mi vida, ¿no?, y que de repente veo que no es. Claro, esto no es una cosa para que yo en 5 minutos te diga esto, sino que esto habrá que hacer un trabajo para que la persona llegara, ¿no?, a por lo menos a entender de dónde viene esto, que es un poco lo que hacemos desde la psicoterapia, ¿vale? Y al final, este tipo de conductas de las personas supongo que cuando están ya fuera de ese pozo, ya pues cada uno tendrá que hacer una cosa diferente en función de lo que necesite. O sea, ¿cómo nos puede afectar, por ejemplo, si a nivel básico, el hábito, por ejemplo, del ejercicio sobre la depresión? Que hay bastantes estudios que evidentemente afirman que la mejora. Y también preguntarte, y esto hay también mucha confusión, dice, ¿solo el ejercicio y dormir bien te podrían sacar de una depresión o es más complejo de todo eso? Cuéntanos un poco así a nivel general tu opinión. Ujú. Mm, el ejercicio es un antidepresivo natural. Es decir, además hay cada vez más estudios que nos hablan de que el ejercicio físico puede llegar a ser incluso tener la misma efectividad que los antidepresivos para depresiones leves, moderadas. Y es que el ejercicio actúa por muchas vías que son muy parecidas a las que actúan los fármacos. Es decir, actúa regulando sistemas neurotransmisores, unos como la serotonina, como la dopamina, sistema GABAérgico, que es el mismo que el de las benzodiazepinas, sistema endocannabinoide, que está relacionado con el tema del dolor, ¿no? Y luego, una cosa que a mí me parece fascinante, que no sé si tú has escuchado hablar del BDNF.
Sí, claro, el factor de neurotrófico. A mí eso me parece fascinante. O sea, esto, para lo de la audiencia, ¿no? Que no lo conozcan, esto es una sustancia, ¿no? Que se segregan en el cerebro, que lo que hace es crear nuevas neuronas. Es decir, en la depresión se ha visto que hay una muerte celular, ¿no? De algunas neuronas, ¿no? Sí. Pues a través del ejercicio podemos segregar una sustancia que puede hacer que se vayan regenerando estas sustancias. Es decir, el ejercicio tiene beneficios innumerables y efectos secundarios prácticamente ninguno. Sí, y ahora que se me viene a la mente, ahora que dices lo del tema de la generación de neuronas, no sé cuándo, pero hace tiempo leí un estudio de niños que, por un lado, los ponían a memorizar, ¿no? Y a niños en otro grupo, niños que lo ponían a memorizar, pero a su vez esos niños tenían que hacer ejercicio, no me acuerdo si era durante, o sea, o en el mismo momento que tenían que memorizar o de forma separada, pero claramente los niños que hacían ejercicio memorizaban lo mismo mucho mejor que aquellos que no lo hacían. Y Ujú, eso, y hablaban justo eso del BDNF, ahora que me lo ha recordado, ujú. es que es brutal para esa regeneración Y de para, neuronas. para enfermedades neurológicas también se está estudiando mucho esta sustancia. Bueno, y hemos hablado de la parte biológica del deporte, que aquí, Víctor, cuando has tocado el tema del deporte, tú sabes que a los dos nos encanta. Pero además de por todo el tema, ¿no? Ya más puramente biológico, también hay un tema psicológico, ¿no? Que nos puede ayudar el deporte. Es decir, cuando yo voy, por ejemplo, hoy consigo correr 1 kilómetro, mañana 2, mañana 3, ¿no? Hay una sensación en la que se me refuerza vamos a decir, mi autoestima, ¿no? Yo veo ensalzadas mis capacidades, ¿no? Mi autoimagen, ¿no? Todo eso, pues obviamente, me va a ayudar, ¿no? Soy más capaz de hacer más cosas. Mm, por ejemplo, también para descargar emociones, ¿no? Es decir, no es lo mismo descargar la rabia que yo tengo, ¿no? Después de un día de trabajo, metiéndome un atracón, que yéndome, ¿no? Y pegándole a un saco de boxeo, ¿no? Imagínate, ¿no? O levantando, o levantando pesas, ¿no? Es decir, que el deporte ya no solamente por un tema biológico, sino también incluso por un tema psicológico, eh, es totalmente beneficioso y yo siempre, por supuesto, también se lo recomiendo a mis pacientes. Sí, sí. Es que forma parte de ese cambio de hábitos que al final se tiene que dar, porque si tú al final haces ejercicio, te ves más capaz, tío, si me veo capaz de hacer este ejercicio, ¿por qué no me voy a ver capaz de hacer otra cosa que en teoría cuesta menos? Pero claro, esa falta muchas veces veo con las personas con las que trabajamos de piensan que necesitan ese arranque de motivación para empezar, que al final es como no querer tolerar la emoción incómoda de ponerte en marcha. Ujú. Y muchas veces esto se liga pues con que estoy deprimido, se liga con estoy estresado, no tengo tiempo, tengo ansiedad. ¿Cómo podemos dar ese primer paso, darle la oportunidad a este ejercicio que necesitamos hacer? Pues no solamente para estar mejor mentalmente, sino para bajar la glucosa, bajar de peso y en general estar mejor. ¿Cómo podemos vencer esa barrera inicial que todos tenemos en parte hacia el ejercicio? Ujú. Bueno, estas barreras, como hemos hablado, habría que ver cada persona, ¿no? De dónde puede venir, porque igualmente esta barrera, decir, esto es como, ¿no? El mensaje que sé que para nada es tu mensaje, pero que se escucha en la sociedad, ¿no? De que la gente con obesidad es que lo que no tiene es motivación, Claro, eso es ¿no? cierto. La gente es que tiene falta de voluntad, ¿no? Cuando está claro, ¿no? Que todo es mucho más complejo que eso. Obviamente, claro, dar esos primeros pasos es importante, sobre todo no pensar tanto en largo plazo, ¿no? Sino en fijar como unos objetivos, ¿no? Más aterrizados y más a corto plazo. Eso yo creo que es importante, porque si nos estamos fijando metas que son, pues, o que no son realistas, ¿no? O que están en un ideal totalmente, ¿no? Quiero tener aquí el cuerpo de una modelo de tal, bueno, pues vamos a ir María, vamos poquito a poco, ¿no? Vamos a ir primero a salir un poquito a hacer ejercicio en casa, ¿no? Un poco a relacionarme con otras personas, ¿no? Y un poco conforme uno vaya viendo que eso ya le va gustando, pues seguramente irá teniendo más adherencia, ¿no? Y dando pasos más adelante. Eso me ha pasado justo a mí hoy, que digo, mira, hoy tengo el día lleno de reuniones, tengo que ir al hospital y ahora voy a grabar el podcast. Y quería entrenar, pero digo, mira, pues no va a ser un entrenamiento perfecto, es lo que tú has dicho.
7 minutos, ejercicio en casa, y eso es lo que he hecho hoy. ¿Es perfecto? No. ¿Es lo ideal? No. ¿Pero me ayuda a seguir avanzando? Sí. ¿Mejor que no hacer nada? Seguro. Entonces, yo siempre, muchas veces digo, tío, técnica de los 5 minutos. Tú no quieres dar técnica, pero voy a dar una. Permíteme una técnica solo. Técnica de los 5 minutos. 5 minutos, mejor que no hacer nada. Me pongo el crono, ejercicio hecho, y digo, mira, ya he hecho 5 minutos, aunque sea. Es como para salir de esa parálisis por análisis de, tío, me da pereza, no puedo, no lo hago. Mira, salgo de ahí rápido. Y hablando de también lo que has dicho, de la fuerza de voluntad, yo siempre le digo a las personas que no es que no tengan fuerza de voluntad, sino que muchas veces lo que les pasa es que han apoyado la escalera en la pared que no es. O sea, yo siempre le dicen, tío, Víctor, es que no puedo perder peso, no puedo bajar la glucosa, no tengo fuerza de voluntad para seguir la dieta. Yo digo, ¿tienes fuerza de voluntad para pegarte cabezazos contra la pared? Y dice, hostia, pues eso no. Entonces, ¿por qué iba a tener fuerza de voluntad para hacer una dieta de pollo con lechuga y merluza con judía? Que es imposible, la vas a aguantar 2 semanas, pero la semana 3 ya la has dejado. Entonces, no se trata de que no tengas fuerza de voluntad, claro que la tienes, pero es que tampoco tienes fuerza de voluntad para aguantarte el pipí, no tienes fuerza de voluntad para no ir al lavabo durante la semana, no puedes tener fuerza de voluntad para dejar de comer, porque son necesidades fisiológicas básicas. Al igual que no tienes fuerza de voluntad para un montón de cosas de ese estilo. Tampoco tendrías fuerza de voluntad para quedarte recluido en una habitación y no tener contacto social nunca más en tu vida. Entonces, es lo que tú has dicho al final. No busques heroicidades, busca pequeños pasos que puedas dar en el mismo día que sean lo más simples posible, que te den un resultado lo más inmediato posible para motivarte y seguir haciéndolo. Pero buscamos esa heroicidad, ese cambio espectacular, esa pérdida de peso de 2-3 kilos en una semana, rápido, fácil. Tío, eso no es un primer paso alcanzable. Tienes que motivar con el hábito simple y no con ese mega resultado. Luego hemos estado hablando de la depresión. Mi objetivo, quiero estar feliz ya. Tío, es que a lo mejor tu objetivo no es estar feliz. Tu objetivo tiene que ser, pues, mira, pues, estabas encamado por la depresión, esa es la calle da una vuelta a la manzana. Tía, pues ese objetivo es más simple. A lo mejor no te puedo poner todavía el objetivo de ir a pasearte todo el paseo marítimo de arriba abajo, ¿no? O sea, ¿qué objetivos de ese...? O sea, ¿cómo trabajas tú eso con los pacientes, Cristóbal? Y que aquí hay varias cosas, Víctor, porque claro, has dicho la técnica de los 5 minutos, claro que hoy se me toca hacer un día que no nos apetece nada, pero yo sé, Víctor, que tú no tiras todos los días la técnica de los 5 minutos. No, todo no. Claro. Me planifico, pero Claro. Pero es una solución de emergencia. Eso digo, por eso que las técnicas y todo eso bueno, no es que yo esté totalmente en contra, que yo ya te he dicho que yo pocas veces suelo tirar de blanco y de negro, pero bueno, que entiendo que eso uno puede estar todavía viviendo a base de técnicas de 5 minutos porque uno saca y se vuelve ya enloquece. Y con respecto a lo que tú has comentado, creo que es interesante, es verdad, porque es que, pero eso no solamente ocurre en el tema de alimentación, Víctor, eso ocurre en muchos otros ámbitos, es decir, la gente hoy en día monta una empresa y lo que hablamos antes, ¿no? Tiene que hacerse millonario, tener 1 millón de seguidores en el Instagram, vamos, me apunto a correr, no es que voy a correr, no, es que voy a correr la maratón de Nueva York que me voy a pillar, ¿no? Es como que vivimos con unos ideales ahí que son totalmente desmesurados, ¿no? Y habría que un poco eso, conectar un poquito más, ¿no? Con qué es lo que yo realmente quiero, qué es lo que yo realmente espero de mí y buscar objetivos pues, que sean realistas y acordes a las capacidades que yo tengo, ¿no? Y al entorno en el que yo vivo. Totalmente. Y realmente es que al final esa es la única forma de mejorar. En lugar de buscar el éxito brutal, tío, yo siempre digo, no busques ser el héroe. Busca hacer lo que puedas con las herramientas que tengas en este día y ese cumplimiento básico de eso pequeño te ayudará a sentar la base para luego poder hacerte promesas mayores. Pero no te puedes prometer algo que nunca te has cumplido, pero en cambio sí te puedes prometer algo basado en una evidencia previa. O sea, es decir, por ejemplo, el libro típico de Hábito Atómico. Ese libro, bajo mi punto de vista, está bastante bien porque te dice que tú tienes que generar evidencia a tu favor. ¿Cómo genera evidencia? Pues mira, si has dicho que tu objetivo hoy, mira, estoy en una depresión, estoy encamado, no me siento bien, va a ser, pues, soportar tu emoción y salir a dar ese paseo que no tenías ganas
y lo llevas haciendo una semana, pues ya te has dado evidencia de que una semana lo has podido hacer. Te has dado esa evidencia. Y si no puede ser un paseo de una hora, pues mira, media hora. Pero date esa evidencia. Y con esa evidencia vas construyendo. Pero no busques lo que tú has dicho, o me voy a cascar la maratón. ¿Qué evidencia tienes? Una evidencia. Pero en cambio, si llevas un año andando todos los días, a lo mejor todavía no tienes la evidencia del maratón de Nueva York. Pero a lo mejor después salir a correr 15 minutos. No es lo mismo. Sí, claro, exactamente. Que también uno tiene que reforzarse, ¿no? Pero claro, que yo te refuerce a ti, que te diga muy bien, Víctor, eso puede ayudar. Pero que tú mismo sea que te estás dando cuenta con tus acciones de que las cosas que estás haciendo te están llevando por un camino que es el que tú quieres, eso es mucho más poderoso que yo venga y te lo diga. Claro. ¿No? Entonces, lo que comentabas, ¿no? El tema de los hábitos, por supuesto, eso es súper beneficioso. O sea, levantarse por la mañana, tener una rutina, levantarse por la mañana, ducharse, comprar la comida que sea saludable para la semana, todo esto, pues por supuesto, nos va a ayudar. Pero claro, también hay que ver, no puede volverse esclavo de eso, ¿no? El problema es cuando esto ya se convierte en que mi vida ya es una total planificación de que no puede surgir ningún imprevisto y como me esté saliendo de este plan y me desvíe un poco, ya es una catástrofe. Entonces, bueno, creo que es importante tener estos hábitos, esta rutina, pero siempre tener una flexibilidad. La flexibilidad de la rutina que hemos estado hablando antes, de si no la cumplo ya no vale. Volvemos a lo mismo que dijimos al principio. Por terminar, Cristóbal, me gustaría que nos comentara algo sobre las benzodiazepinas, porque es algo que tengo ahí en el tintero, porque al final hay muchísima gente, sobre todo entre las personas que ayudamos, que las toman. ¿Qué mensaje crees que se debe llevar la gente sobre este tipo de fármacos que son tan comunes, que se toman tan alegremente? Uy, tengo ansiedad. Lesatín. ¿Qué podemos decir sobre esto? Lo primero es, explicar un poco qué son las benzodiazepinas. Bueno, las benzodiazepinas son fármacos que donde actúan, creo que hemos mencionado antes, en el sistema GABAérgico. Por aterrizar un poco, ¿qué es lo que hace esto? Inhibir las neuronas, ¿vale? Es un sistema de inhibición de las neuronas que están muy excitadas, pues ayudan a que se estén más relajadas, ¿vale? Las benzodiazepinas actúan por el mismo sistema que una sustancia que todos conocemos, que es el alcohol. Es decir, por eso cuando nos tomamos una cerveza, pues en ese momento podemos estar un poquito más tranquilos. ¿Qué pasa? Que no podemos pensar que nuestra solución es cada vez que estemos mal tomar una cerveza. ¿No? Es decir, por un momento, pues yo quedo con mi amigo, pues a lo mejor una cerveza, por relajar. Y la benzodiazepina, igual que la cerveza, pues también el problema es que a largo plazo puede tener más contras que pros, ¿no? No es inicuo, ¿no? Tiene sobre todo el tema de la dependencia, es lo que a mí principalmente me preocupa. También otras cosas, ¿no? Por ejemplo, porque si yo estoy todo el día a base de benzodiazepinas, pues primero puedo aumentar mi riesgo de caída, ya lo saben personas mayores, puede hacer que yo esté muy sedado, ¿no? Y que no tenga ganas de hacer cosas. Y sobre todo el tema de que las benzodiazepinas, como deberían usarse, es como una estrategia a corto plazo, ¿vale? Para un momento en el que no tengo otras estrategias para poder manejar esa ansiedad, pero nunca como una solución a largo plazo para los problemas de salud mental. O sea, al final también sobre todo en las personas ancianas se ve que si abusan de la benzodiazepina les baja mucho el nivel de conciencia y pueden broncoaspirar. O sea, no es algo, o sea, es algo bastante común y sobre todo son la mayor población que las consume, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. Bueno, a ver, luego la gente que no quiere el mensaje de que se toma un Lexatin y va a broncaciar. No. Ya. Pero sí que es verdad que hay que tener mucha precaución, sobre todo en grupos de riesgo, ¿no? Como por ejemplo con los ancianos, y es verdad que están cada vez más polimedicados con medicaciones que pueden interactuar unas con otras y que tenemos que tener cuidado y precaución. O sea, podríamos decir mensaje de la benzodiazepina, menor dosis posible, menor tiempo posible, lo mínimo posible. Sí, ese podría ser un mensaje adecuado. No demonizarla, porque si nosotros pensáramos que es algo malo, no lo pondríamos, pero hay que saber cuándo ponerlo y cuándo utilizarlo, ¿no? Es como yo puedo tener un martillo pues, para clavar un clavo o puedo tener un martillo para meter un martillazo en la cabeza, Víctor. Son herramientas, ¿no? Al final, pero hay que saber cuándo utilizarla y cómo utilizarla. Perfecto, pues creo que ha quedado un podcast bastante completo. Espero que os haya ayudado muchísimo. Cristóbal aquí
sabe un montón de cosas y nos ha ayudado un montón. Espero que haya gustado, que nos dejéis vuestras dudas en los comentarios y dejad la manita arriba si os ha gustado y nos vemos en el siguiente. Un abrazo a todos. Hasta luego.